Muchísimas gracias. Perfecto. Voy a pedirles que me ayuden con las diapositivas. Mi computadora desde hace unos días está que falla un poquito. Entonces, bueno, ya les he pasado las diapositivas solo para que las proyecten y me ayuden para pasarlas. Ok, perfecto. El tema que me han pedido es esto de secuelas físicas y mentales en poblaciones peruanas por el COVID-19. Bueno, secuelas físicas voy a abordar así muy someramente con alguna investigación que he hecho por ahí. Estamos haciendo otra en curso muy grande que saldrá en unos meses con unos estudiantes de la UPC y que justo están viendo esto de las secuelas y cada uno de los puntos. Pero donde más me voy a detener es en las secuelas mentales, que tenemos muchos trabajos, muchas investigaciones en esa área. Entonces, secuela física va a ser muy reducido, más como para un contexto en general y más la parte mental. ¿Ok? A ver, siguiente, por favor. Ok. Bueno, esa ya la presentación que hicimos. Bueno, esa es la experiencia también que está en el formato de las diapositivas. Siguiente, por favor. Listo. Ahí está. Primer tema. Perfecto. Las secuelas físicas. Bueno, adelante, por favor. Una más. Bueno, nadie puede negar que esto del COVID en general es un mal que nos ha atañido en este último milenio, ¿no? O sea, de estos últimos 20 años no hay ninguna enfermedad que se le parezca al coronavirus. Esto por el mismo hecho de que en general nadie se esperaba esta patología, nadie eh, tenía en cuenta la gran repercusión que iba a haber. Bueno, y yo creo que nadie lo digo porque si es que fuese así, muchos hubiésemos invertido en plataformas como Zoom, Meet o materiales de implementación de bioseguridad, ¿no? Entonces seríamos millonarios. Entonces, la cuestión es que nos agarró fríos, nos agarró desprevenidos y bueno, entonces la cuestión acá es que esto ha repercutido en muchos aspectos, social, económico, laboral, familiar y dentro de otros más, ¿no? Entonces la cuestión acá es que esto fue instalándose paulatinamente, ¿no? Todos sabemos que empezó en Wuhan, China, todos sabemos que fue desde el año pasado, ya que hubieron los primeros reportes por allá, luego se fue implementando en algunas ciudades de China, luego en Asia, migró a Europa, en Europa saben que afectó todo lo que es enero, febrero y marzo con todo, y luego empezó a caer por acá, por Latinoamérica. Esta es una primera publicación que hicimos en los primeros meses de la pandemia acá en Perú, en donde mostrábamos la progresión de casos de coronavirus en Latinoamérica, ¿no? Cómo fue el comparativo de las primeras semanas en cada país. Siguiente, por favor. Ya, acá tenemos un cuadro que si es que lo agrandan un poquito más, tenemos cómo nos afectó, ¿no? Y esto nos muestra pues que primero Brasil tuvo el primer caso el 26 de febrero, luego llegó México, luego llegó a Ecuador. Perú todavía fue uno de los países que llegó un poco rezagado, como les digo. En Perú el primer caso llegó el 6 de marzo, si se acuerdan, ese piloto que había ido de vacaciones por Europa y que había traído la enfermedad. Y entonces recién ahí empezamos con esto del coronavirus, ¿no? Y empezaron a ver todos estos de las cuarentenas, empezaron a ver todos estos de los problemas que se dieron. Saben que al inicio todavía fue muy focalizado. Recuerden que empezó por Santiago de Surco, se trasladó a todas las zonas de ese distrito, aledaños, y poco a poco empezó a dar ya indicios de que esto iba a prolongarse, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ya, acá podemos ver una progresión de cómo fue la primera semana en cada uno de los países. Entonces vemos que fueron en fechas distintas, está un poco saturado acá, por supuesto, porque analizamos varios países, y esto nos empezó a mostrar una realidad distinta, ¿no? Por ejemplo, en lugares como Belice, miren, o Nicaragua, están muy bajos y cosas por el estilo, pero en algunos lugares como Panamá, que está súper arriba, Paraguay, Venezuela, los primeros días empezaron un montón de casos, ¿no? Entonces, esto nos muestra la diferencia que hay entre ciudad y ciudad, entre país y país, entre realidad y realidad. Entonces, todo esto de acá nos mostraba la diferencia que se pudo dar en cada uno de los ambientes, de los aspectos, pues, ¿no? Entonces, la cuestión es que eh, todo esto nos trajo distintas cosas, nos trajo distintos problemas. En general,
todo esto de acá generó que haya distintas formas de actuar de los gobiernos, que haya distintas formas de tomar decisiones, de tomar medidas como las cuarentenas, los toques de queda, las inmovilizaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en general, todo esto de acá nos trajo dificultades, nos trajo inconvenientes. Por lo que, por supuesto, también nos trajo algunos problemas adicionales. Pero bueno, la cuestión acá es que em, todo cambió. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, acá tenemos dos imágenes, ya ahora sí, mesurado por la cantidad de habitantes de cada país, ¿no? En donde se ve que cómo fueron los primeros días y según la cantidad de habitantes, vemos que para Uruguay, Panamá y Venezuela tuvieron presentaciones muy severas al inicio y que en general después de eso ya vinieron otros lugares, otros como Costa Rica, Argentina, Perú, y luego ya vino un pelotón en donde mesurado por la cantidad de millones de habitantes, han habido presentaciones distintas. Y si vemos el de la derecha, también, ¿no? O sea, estos números de casos confirmados por millón de habitantes también. Entonces, acá se puede ver la diferencia que Uruguay, Panamá, Bolivia, muchos países por ahí tuvieron distintas presentaciones. Los más importantes, bueno, Uruguay, Panamá, Belice, Costa Rica y Jamaica, ¿no? O sea, por millón de habitantes hubo distintas presentaciones. Pero bueno, entonces esto lo que quiere traducir es que nos llegó el coronavirus de distintas maneras y empezamos a tener distintas presentaciones, distintos este, formas de afrontarlo. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, ya. Y bueno, esto nos trajo manifestaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, si bien llegaron los primeros casos, algunas personas que habían estado en otros lados que habían traído el coronavirus, por supuesto, y luego ya empezaron a contagiar a sus familiares, amigos y todo lo demás. Uno de los primeros casos también que mostramos acá en el Perú y uno de los primeros artículos que mostró la realidad en cuanto a los infectados fue este que hicimos acá, en donde mostramos las manifestaciones clínicas y evolución de 6 primeros casos reportados en personal médico del Perú. Entonces fueron poquitos casos al inicio, ¿no? O sea, se iban infectando, íbamos reportando. Entonces, la cuestión acá es que en general esto de acá nos sirvió como para tener una rápida ayuda, memoria de cómo es lo que esto nos iba a perjudicar. Entonces, la cuestión acá es que tenemos que tener en cuenta las posibles presentaciones físicas para ver también las posibles secuelas físicas que se dieron. Siguiente, por favor. Ya, miren, estos son algunos de los síntomas y algunas de las cosas que más se dieron en la población que empezamos a tener. Recuerden, esto es en la primera ola, en el primer gran grupo de gente que se empezó a enfermar, después ya hubieron muchísimos más síntomas, ahorita estamos haciendo también un artículo en Latinoamérica de todos los síntomas que se han dado con la distinción de cada uno de los años, cada uno de los grupos etarios, cada uno de los síntomas que se han dado. Entonces, la tos seca fue una de las principales sintomatologías que se dio, ¿no? La aparición más o menos al día 2 en promedio y luego remitía al día 12 en promedio. ¿Ok? Entonces, en general, este fue uno de los síntomas. Luego, dolor de garganta, odinofagia, la temperatura alta, fiebre mayor de 38, cefalea, malestar general, congestión nasal, deposiciones líquidas, también hubieron por ahí, mialgias, que son dolores musculares. Entonces, todos estos fueron los síntomas más comunes que nosotros empezamos a ver en personal de salud. Por supuesto que después vimos que algunos síntomas se quedaban más que otros. Por acá también tendremos que aumentar lo que es la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, cositas que en realidad nos empezó a mostrar la sintomatología del COVID, ¿no? Y que nos mostró que en general esto de acá
tenía muchas presentaciones. ¿Se acuerdan que en un momento se dijo, bueno, esto también depende de lo mucho que afecta en cuanto a los distintos tipos, a las distintas cepas que se da? Entonces sí, era cierto, porque en realidad también se vio que se mostraba una presentación diferente según algunas cepas. ¿Se acuerdan que algunas cepas daban más presentación gastrointestinal, otros daban más presentación tipo gripe, otros no daban sintomatología? Bueno, sí, era cierto. Entonces eso todo generaba que se diese distintas formas de afrontar esta enfermedad. Pero bueno, la cuestión es que todo eso se trató de generar de una forma que ya se pudiese tener una presentación. Ahora, todo esto se está investigando poco a poco, todo esto se está dando poco a poco en distintos aspectos. Como por ejemplo les digo, que ahora ya se está viendo la parte de las secuelas. Algunos alumnos por ahí me dicen, doctor, quiero hacer investigación. Entonces, yo les digo, bueno, las cosas que ahorita puedes hacer tú son básicamente la parte de secuelas, que es lo que se está viendo, ahora ya se está viendo todo lo que son pacientes secuelados, y también la parte de eh, la, la, parte de secuelas mentales, secuelas físicas, secuelas mentales. Luego, también la parte de vacunas. Ahorita, por ejemplo, la parte de vacunas es muy importante para poder ver qué más se pueden hacer, ¿no? Entonces, la cuestión acá es que tenemos todavía para rato con esto. Entonces, debemos buscar todavía algunas cosas adicionales, ¿ok? A ver, siguiente diapositiva, por favor. Ya. Esto es lo que más voy a ver ahora. ¿Por qué? Porque los temas de salud mental ya se han ido viendo paulatinamente. Los temas de salud mental ya ahorita están en boga, porque en realidad es una de las cosas más importantes que estamos viendo a este plazo. Por supuesto que lo de salud física también, pero es un poco más difícil de investigar. En cambio, con salud mental es más factible por la parte de encuestas, ¿no? Ahora podemos encuestar y rápidamente nos puede dar resultados de nivel primario, ¿ok? Por ejemplo, a ver, siguiente. Uy, acá tenemos bastantes investigaciones que mencionar y vamos a tratar de detallarlo. Al final vamos a ver. Miren, por ejemplo, ¿cómo se generan estos miedos? Nosotros elaboramos una ficha con 12 ítems que medía el miedo o la percepción de exageración que tenían los medios de comunicación respecto a la pandemia. Porque vimos que los medios de comunicación son un arma muy poderoso. Así como ahorita en las elecciones están viendo muchas noticias en donde a veces son exageradas para un lado, exageradas para otro lado. Bueno, ¿no? También esto sucede en lo que es la percepción del coronavirus. Y vimos que sí, efectivamente, medimos esto y medimos, por ejemplo, la percepción del miedo y la exageración en la radio, en los periódicos, en las redes sociales, en la televisión. Y vimos que uno de los mayores, bueno, pues son las redes sociales y la televisión, ¿no? Cuando menos acá en la figura superior nos muestra esto que están exagerando bastante. Y en la parte inferior vemos la percepción del miedo. Y la percepción del miedo está liderado también por las redes sociales y la televisión. Y lo sabemos, ¿no? Sabemos que en esa época las redes sociales y la televisión fueron los que más estaban en cuanto a problemas, ¿no? En cuanto a miedo que se podía proveer porque en general no tenían
este, un filtro y entonces mostraban noticias de mucho pánico, mostraban los muertos y entonces la población no estaba acostumbrada y sobre todo porque estábamos en medio de una pandemia, ¿no? Entonces nadie estaba preparado para esto. Entonces no hubo de otra y la cuestión es que en general ya pues se tuvo que un problema en la salud mental. Entonces, estos fueron los principales generadores de miedo, generadores de problemas de todo lo que es la eh, complicación en la salud mental. Entonces, este es un primer estudio, como digo, antes de este validamos el instrumento para poder utilizarlo y felizmente se pudo utilizar y se vio esto, ¿no? Y ahorita seguimos utilizando el instrumento, felizmente ha habido muchos estudios que también lo han intentado replicar y bueno, esto nos ha ayudado muchísimo para ver nuestra realidad. Entonces, esto de acá es uno de los primeros estudios. Después, al final, en la última diapositiva, están todos los artículos que he hecho en cuanto a COVID y se los voy a pasar. Las diapositivas la tiene Giancarlo, así que no hay problema, ellos lo pueden mostrar, así que no hay problema. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, listo. Luego también nosotros hicimos un instrumento que luego aplicamos con esto, con una investigación que nos mostraba lo que es el fatalismo que percibían. Como ven, miren, una cosa es que ya estés asustado, pero otra cosa es pensar, ok, ¿qué ideas fatalistas puedo tener con esto de la enfermedad, ¿no? Y acá se mostraba, por ejemplo, algunas preguntas como, creo que me voy a infectar, creo que infectaría a mis amigos, creo que me van a internar en un hospital por una complicación, creo que me deprimiré, creo que falleceré, inclusive que es fin del mundo esto o que tomaré una decisión fatal, ¿no? Y esto se vio acá, que hay cosas muy importantes, o sea, los principales es que infectaré a los amigos, que me infectaré en el trabajo, que me internará en una complicación, o sea, el 24% estaba muy de acuerdo que iba a ser internado con una complicación, ¿no? Quién sabe, no la tenían, quién sabe, no tenían un factor de riesgo, pero ya estaban con esa idea en la cabeza. Porque recuerden que sabemos que del 100%, solo un 5% se internaba con una complicación seria, ¿no? El resto, bueno, un 30% no daba ni síntomas, otro 30% hacía síntomas leves y en general muy poquitos son los que hacían en general esto de una complicación fuerte. Entonces, la cuestión acá es que esto también generó repercusiones en la calidad mental, porque, por supuesto, estaban con esa idea, ¿no? Que se les va a perjudicar, que en general va a haber problemas y todo eso generaba un deterioro de la salud mental, por supuesto que sí. Entonces, bueno, siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora empezamos a medir también lo que son las repercusiones en la esfera mental, ¿no? Lo que son las repercusiones en los trabajadores. Hicimos un primer trabajo con algunos alumnos de la UPC en donde medimos el estrés postraumático en población general y también a mí me interesó mucho el medir el estrés postraumático según cada una de las profesiones. Yo soy médico ocupacional también, algo me dedico a eso, más me dedico a la investigación, por supuesto, pero encontré que esto de las ocupaciones era distinto y lo sabemos. ¿Por qué? Porque algunos estaban más expuestos a lo que es la presencia del coronavirus, dígase militares, dígase personal de salud, dígase las personas que todavía iban a trabajar, a cajeros y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión acá es que se vio que esto era muy importante y que se tenía que mejorar esto de acá. Acá, por ejemplo, miren, tenemos las categorías, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 y más un otros, pues, ¿no? De otras profesiones que tenían menos, 12 categorías que mostraban. En algunos tuvimos decenas, en algunos muy poquito como la minería, 9 por supuesto, pero algunos muy grandes como salud, 122, trabajador informal, 242, desempleado, 125, y
Miren, las columnas de costado nos mostraban las secuelas en salud mental. Por ejemplo, miren, la cantidad de porcentaje, el porcentaje que tenía un estrés postraumático, miren, en cuanto a seguridad, 12%, los trabajadores estatales, 22%, los trabajadores de transporte, 30%, salud, 27%, educación, 21%. Entonces, en realidad eran porcentajes importantes de un estrés postraumático, ¿no? Entonces, el estrés postraumático fue obtenido con esta escala que se menciona acá abajo, Short Post Traumatic Stress Disorder, entonces, que es una escala muy bonita con 12 preguntas y que en general ayuda un montón. Así que esto de acá ayudó bastante a, a mostrar esta realidad, ¿no? Y ahora, no solo es eso, también esta escala te permite ver el estrés postraumático severo, por ejemplo, que está acá al costado. Miren, hay presentaciones severos de estrés postraumático grave. ¿Qué es un estrés postraumático grave o severo? Aquel estrés postraumático que cursa con ideación suicida, es decir, que piensa quitarse la vida, que piensa que esto debe acabar. Entonces, en realidad, esto de acá es importante. Miren, otros sectores, 12% de personas que han pensado quitarse la vida, 13% en transporte. O sea, no es poco. De 100 personas, 13 transportistas han tenido un estrés postraumático con ideación suicida. Es importantísimo en realidad. 12.5 en salud, perdón, en educación, en salud 9%, 11% en el sector financiero, 12% en sector informal, 16% en amas de casas, 16% en desempleados. Entonces, esto de acá generó que tengamos toda una serie de presentaciones que nos muestra que en general esto es una repercusión. Así que esto es un trabajo muy bonito, muy importante. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es la parte descriptiva, por supuesto. También hemos hecho la parte analítica que nos muestran algunas cosas adicionales a esto. Miren, por ejemplo, acá vimos con cada una de las profesiones, sectores laborales, qué se asociaba. El sexo, si es que había asociación entre el sexo masculino y femenino, la edad, que con la edad casi no hubo nada, con el sexo sí hubieron bastantes. Si es que se enfermó o no se enfermó, si es que estaba de luto porque falleció alguien, si es que hubo ansiedad, si es que hubo estrés o hubo depresión, en realidad todo asociado. O sea, el tener luto porque alguien murió cercano, el tener ansiedad, el tener estrés o el tener depresión, fueron factores muy importantes, ¿no? Entonces, esto de acá ya se pudo hacer. Entonces, eh, esto nos muestra una gran realidad, ¿ok? Y esto lo hemos llegado a hacer con casi 1.000 trabajadores a nivel Perú, en distintas profesiones, y luego lo hemos replicado a nivel Latinoamérica. Entonces, esto de acá nos muestra la gran este, presentación que ha tenido. Entonces, de acá se tiene que seguir con estudios, se tiene que seguir con investigaciones, se tiene que seguir mostrando esta realidad, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, además también medimos el miedo que estaban, que tenían, que percibían y encontramos una relación muy importante. Miren, acá esta es la percepción del miedo, bueno, está en inglés, que nos muestra que en general esto debe tener diferencias. Y miren, encontramos diferencia del miedo por el sexo, por ejemplo. Entonces hay, por ejemplo, el miedo alto más tienen las mujeres. Luego, por el nivel de educación no hay diferencia, en cambio, por el grupo etario sí había diferencia, una diferencia muy marcada. Entonces, ya después, la religión también había diferencia y por ahí el tipo de respondiente, ¿no? Si es que no tenía riesgo, si tenía algún riesgo, si es que era profesional de salud y si es que era profesional de salud mal que tenía algún riesgo. Entonces, como ven, todas estas son presentaciones de la esfera mental, todas son estas presentaciones de cómo se comporta el coronavirus en nuestro medio. Es muy importante, ¿no? Poder medirlas. Como ven, bueno, esta de acá fue muy simple. Se le preguntó de una escala del 0 al 10 qué percepción del miedo tiene en general de la enfermedad y según eso se vieron algunas presentaciones diferentes, ¿no? Entonces, todo esto
nos ayudó a ver esta problemática. ¿Seguimos haciendo investigaciones? Sí, por supuesto. Estas son solo las publicadas. Tenemos muchas más. Hemos medido ansiedad, depresión, estrés en población militar. Hemos medido esto también en población latinoamericana, de una docena de países que ya estamos armando los artículos y los vamos a sacar. Hemos medido esto también en poblaciones estudiantiles, junto con repercusiones académicas, las percepciones de repercusión, junto con otra serie de cosas que estamos viendo. Entonces, señores, en general, todo esto les digo, si bien no he entrado mucho a la parte de repercusión de la salud física porque recién estamos haciendo, pero repercusiones mentales hemos visto un montón. Hemos visto mucha presentación en todo lado, como ven, en cuanto a depresión, ansiedad, estrés, en cuanto a percepción del miedo, en cuanto a estrés postraumático, en cuanto a los medios que ellos sienten que les produce esta percepción de miedo, esta percepción de inseguridad, ¿no? Entonces, es una gran problemática a nivel nacional y a nivel internacional por todo esto de la pandemia, pero que se tiene que seguir investigando. ¿Ok? Entonces, a ver, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ya, como ven, miren, acá les dejo la lista de artículos que ya tenemos publicados hasta el momento, son 19, si no me equivoco. Tenemos en distintas poblaciones como inclusive internos de medicina, tenemos validaciones de instrumentos, tenemos como 4 o 5 validaciones de instrumentos en coronavirus, tenemos la parte de la aplicación de esos instrumentos posteriormente, tenemos la parte de percepción del miedo, tenemos uno que se llamó paciente empoderado, tenemos lo que es la percepción de cómo el gobierno actuó, entre una serie de cosas. Estamos apoyando bastante a la producción científica, la mayoría está en buenas bases de datos, en bases de datos seguibles, como Scopus sobre todo, y por ahí algunas en Cielo, por supuesto, pero esto todavía no acaba. Tenemos que hacer muchísimo más en general, porque hay mucho más que investigar, hay mucho más que seguir en todo este panorama, porque en realidad sigue habiendo problemas con todo esto. Así que, bueno, siguiente diapositiva, por favor. ¿Ya? Eh, y acá vendría la parte de las preguntas. Así que, por favor, en general, desearía que me digan las interrogantes que tienen. Estas diapositivas ya lo tienen los de Equilibrium y encantados que se las puedan llevar, no hay problema. Todos estos artículos ya están publicados, está en la lista de publicaciones. Así que, en general, me he basado en literatura importante como para que ustedes puedan ver en mi experiencia. Así que estaré muy gustoso de saber sus preguntas.